Juan nos menciona 3 señales, hermanos, en el Apocalipsis. Estuvimos hablando, hermanos, del Apocalipsis en el capítulo 12 de la mujer y el dragón. ¿Lo recuerdan, hermanos? Vamos a darle lectura. Vamos a repasar estos versículos, hermanos. Vamos a entrar en el contexto del capítulo. ¿Por qué, hermanos? Porque después vienen preguntas y si nos alcanza el tiempo, vamos a pasar al capítulo 13. No lo creo, hermanos, pero vamos a aprovechar el tiempo. Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, hermanos, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata rojo, hermanos, sangre, pecaminoso, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles juntamente con él fueron arrojados, hermanos. Hasta ahí, hermanos, para poder entender el contexto del principio. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante entender el capítulo 12 para poder entender el capítulo 13. Porque va de la mano, hermanos. Dice primero aquí Juan, hermanos, que apareció en el cielo una gran señal. Y la primera señal de la que nos habla Juan, hermanos, es una mujer vestida del sol. Y esta mujer vestida del sol, hermanos, sin temor a equivocarnos, hermanos, es Israel. Pero más que eso, hermanos, es la promesa que trajo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice también, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y dice que estando encinta, hermanos, clamaba con dolores de parto. Vea esto, hermanos. Vea esta escena que está apareciendo aquí, hermanos. Primero, hermanos, está la mujer encinta clamando con dolores de parto, y el enemigo, hermanos, Satanás, está al acecho para devorar al hijo tan pronto como nazca. Y este hijo, hermanos, al que va a devorar es la promesa, es Jesucristo, hermanos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el enemigo, hermanos, tiene fortaleza, que el enemigo, hermanos, tiene astucia, hermanos. Y lo vemos en el versículo 3. Dice que apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, hermanos.
Vea esto. Aquí, hermanos, Juan nos está describiendo a nuestro enemigo. Juan, hermanos, nos está describiendo contra quién estamos peleando. Juan nos está diciendo, atentos a lo que estoy escribiendo. Y los lectores de Juan, hermanos, en aquel tiempo tenían ganas, hermanos, de escuchar lo que hablaba el Apocalipsis. Y esas mismas intenciones, hermanos, que tenían los primeros cristianos, las tenemos nosotros, hermanos. A nosotros nos interesa, hermanos, lo que nos está diciendo la promesa, lo que nos está diciendo el pueblo de Israel, lo que nos está diciendo Juan, hermanos. Dice ahí, hermanos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí, hermanos, está el enemigo representado con astucia y con dominio, hermanos, sobre la tierra. Porque tiene 7 cabezas, hermanos, y tiene 10 cuernos. Pero también, hermanos, tiene colocadas, hermanos, diademas. Pero ojo, hermanos, ojo aquí. El enemigo, hermanos, Juan no lo está describiendo con la corona de victoria. Juan no está diciendo, este dragón escarlata, este dragón rojo, tiene 7 cabezas y 10 cuernos y la corona de victoria. ¿O sí, hermanos? No, hermanos, no es así. Aquí solamente, hermanos, Juan nos está diciendo la dimensión del enemigo. Y por ello, hermanos, es importante que cuando hay una competencia, hermanos, siempre es importante ver quién es tu rival. Siempre es importante, hermanos, ver quién es el que va a luchar en contra de ti. En este caso hablamos de competencias, hermanos. Si hay una competencia, hermanos, el rival siempre se va a preocupar quién es el que lo va a enfrentar. Siempre, hermanos. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que preocuparnos más allá, hermanos, de quién es este dragón escarlata. ¿De quién es el enemigo? Pero sabemos que es el diablo, y sabemos que es Satanás, y sabemos que es la serpiente, hermanos. Pero ¿qué contiene? ¿Qué contiene, hermanos? ¿Y qué tengo que hacer yo para poder darle frente a este enemigo y para mantenerme, hermanos, de pie? Sigue diciendo, hermanos. Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vea esto también, hermanos. El enemigo, hermanos, el enemigo no tiene vergüenza, hermanos. El enemigo no tiene, hermanos, ninguna compasión por usted y por mí. Ya que aquí, hermanos, nuestro Dios, la palabra y Juan, hermanos, nos describen, hermanos, el pueblo de Israel, la mujer que iba a dar a luz al hijo varón, a nuestro Señor Jesucristo. Vea al enemigo, hermanos, cómo está al tanto, cómo está al acecho, hermanos. Está esperando la oportunidad, hermanos, para que usted se duerma, para devorarlo. Pero este enemigo, hermanos, lo repito, no tiene la corona de victoria. El que tiene la corona de victoria es Cristo. El que está a la diestra del Padre es Cristo. El que tenía ya su lugar, hermanos, reservado a la diestra del Padre es Cristo. Por ello, hermanos, también nos dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. La mujer, hermanos.
El pueblo de Israel, hermanos, iba a ser sustentado por Dios. El pueblo de Israel, hermanos, sabía que el enemigo estaba detrás de él, hermanos. Pero note algo, hermanos. Note esto. Solamente el enemigo está detrás del pueblo estuvo detrás del pueblo de Israel, hermanos. Ahora está detrás de usted y de mí, hermanos. Es por ello, hermanos, que es importante la oración para que nosotros estemos fortalecidos, pidiéndole sabiduría a Dios, para que nosotros podamos tener, hermanos, para que podamos tener una consagración completa a Dios, completa y no a medias, hermanos. No a medias, porque de todo lo contrario, hermanos, una consagración a medias, el enemigo te va a devorar y vas a hacer la cena del enemigo, vas a hacer la comida del enemigo a la hora que a él se le antoje devorar. Y el enemigo, hermanos, todo el tiempo tiene hambre. Todo el tiempo tiene hambre, hermanos. Sigue diciendo, hermanos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La primera derrota que vemos aquí, hermanos, del enemigo, del dragón escarlata, de Satanás, hermanos, es donde quiso devorar la promesa que trajo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a nosotros. No pudo, hermanos. Y la segunda derrota, hermanos, que vemos aquí en el Apocalipsis es en la batalla de Miguel y sus ángeles que están luchando contra el dragón. Pero también, hermanos, sigue diciendo el versículo 10. Entonces ahí oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tercera derrota, hermanos. Tercera derrota. ¿Por qué lo han vencido, hermanos? Por medio del testimonio, hermanos, de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Recuerden esto, hermanos, el pueblo de Israel es el Israel sin temor a equivocarnos. Y este hijo varón es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Note esto, hermanos. Al principio Juan nos está diciendo que una mujer vestida del sol, el pueblo de Israel, ¿verdad?
Y el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia. Esa descendencia es usted y yo. De ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a Gálatas 3:29, hermanos, y vamos a regresar otra vez a Apocalipsis. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29, hermanos, va a fortalecer, hermanos, y nos va a ayudar a esto que estamos estudiando. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estamos hablando, hermanos, en el Apocalipsis capítulo 12, de que esta mujer, hermanos, vestida del sol, es el pueblo de Israel. Mucha gente, hermanos, esta mujer vestida del sol, ponen a la Virgen, hermanos, con las estrellas y con el sol. ¿Lo han visto, hermanos? Tienen las estrellas pintadas y el sol, hermanos, porque ellos tienen la idea, hermanos, ellos leen esto y ellos tienen la idea, están 100% seguros que es la Virgen María. Pero nosotros, sin temor a equivocarnos, hermanos, estamos hablando, hermanos, del pueblo de Israel, el cual Jesucristo trajo la promesa a nosotros, hermanos, y nos menciona también el dragón escarlata, un dragón rojo, hermanos. Entonces, hermanos, a lo que quiero llegar es de que nosotros, hermanos, si somos descendencia de Abraham, cada uno de nosotros, hermanos, estamos contendiendo contra el enemigo todos los días. Todos los días. Estamos consagrándonos a Dios todos los días, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer en respecto, hermanos, al tiempo que Dios nos está dando ahora? ¿Qué tenemos que hacer al respecto, hermanos, con el tiempo que Dios nos está dando ahora, hermanos, para que nosotros podamos responder, hermanos, a este dragón escarlata, a este enemigo, hermanos, que tiene astucia, que tiene inteligencia, que planea lo que va a hacer, hermanos? Él no se lanza nada más así. Este enemigo planea, hermanos, y si no es el tiempo, no va. Y si no es el tiempo, no se avienta, hermanos. Es inteligente y es astuto, hermanos. Y Él está esperando a que usted y yo, hermanos, nos durmamos. Nos quedemos dormidos o dejemos de darle esa consagración a Dios, o que el enemigo está esperando, hermanos, a que la consagración sea a medias para poder actuar. Porque Él no pierde su tiempo, hermanos. Él, hermanos, el enemigo no pierde el tiempo. Y Juan, hermanos, está diciéndonos, hermanos, esta gran verdad, que el enemigo ha sido derrotado. El enemigo siempre va a ser derrotado. Y el Apocalipsis nos está diciendo, hermanos, que Dios siempre cumple su promesa a pesar de todo. Le guste a quien le guste. Seamos obedientes o no seamos obedientes, hermanos, Él cumple su promesa. Él cumple, hermanos, lo que ha dicho. Y es interesante, hermanos, saber que la consagración es individual, es personal, hermanos, porque no es por grupos. No es por la alianza, no es por la voluntad. No, hermanos, eso es personal. Eso es una consagración que usted y yo debemos de tener, porque la consagración nos ayuda, hermanos, a poder estar fuertes
a poder estar bien espiritualmente, hermanos, delante de nuestro Dios. Vayamos a Colosenses, hermanos, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 11, hermanos, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longitud. Estamos leyendo, hermanos, 5 peticiones, hermanos, que Pablo, hermanos, estaba expresando, que Pablo estaba preocupado, que Pablo estaba diciéndole, hermanos, a la iglesia, a los colosenses, hermanos. 5 peticiones de Pablo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué les dijo estas 5 peticiones? Para que cuando el enemigo, hermanos, ataque, para que cuando este dragón escarlata lance, hermanos, su ataque, nosotros estemos fortalecidos y la iglesia en Colosa, hermanos, esté completamente unida y fuerte, hermanos, para cualquier situación. Primera petición de Pablo, hermanos, dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, lo primero que tenemos que saber y que aprender, hermanos, es que la voluntad de Dios es siempre el primer paso, hermanos. Siempre. La voluntad de Dios, hermanos, es siempre el primer paso, porque nos va a ayudar a nosotros a podernos desarrollar espiritualmente, a tener una vida cristiana efectiva, con calidad, hermanos, tal cual como las promesas que nos ofrece nuestro Dios, esas riquezas inescrutables que no se vencen, que no tienen fecha de caducidad, hermanos. Usted y yo, hermanos, también podemos ser, hermanos, completamente santos. Pero para ello, hermanos, se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, hermanos. Y el primer paso, hermanos, es a conocer, hermanos, primeramente la voluntad de Dios. Primero, hermanos, es el primer paso. Dice también Pablo, hermanos, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, hermanos. Agradándole en todo, hermanos. Y no me conteste, hermanos, pero andamos como es digno del Señor. Le agradamos en todo a nuestro Señor, hermanos. Todos los días. Porque si hacemos cuentas, hermanos, si hacemos una suma de las horas que tiene el día, porque las horas que tiene el día es gracias al día que Dios nos ha dado. Y las horas que tiene el día, hermanos, es parte del día, de la bendición que Dios nos ha dado. Y si usted trabaja 8 horas al día, hermanos, ¿dónde quedan, hermanos, las otras horas para poder tener, hermanos, una preparación? El pueblo de Israel, hermanos, no andaban midiendo el tiempo. No andaban, hermanos, con el reloj en la mano. Vamos a verlo, hermanos, ahí en Éxodo.
Éxodo 29, por favor. ¿Me pueden apoyar con la hora, por favor, hermano? Éxodo 29. Del 38 al 46, hermanos. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Note esta palabra, hermanos. Continuamente. El pueblo de Israel, hermanos, estaba ofreciendo holocausto a Dios de una manera completa, hermanos. De una manera, hermanos, que no medían el tiempo, hermanos. Era completo, hermanos. Dice el versículo 39: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Pero el mismo cordero, el mismo holocausto que me vas a ofrecer en la tarde, me lo vas a ofrecer de la misma manera que en la mañana, hermanos. Esto ya lo habíamos visto en una introducción, ¿lo recuerdan? Que cuando nosotros, hermanos, presentamos una adoración a Dios, necesitamos todo el tiempo, hermanos, consagrarnos a Dios de la misma manera para poderle ofrecer un holocausto a Dios. Con un servicio, hermanos, completo. Porque el dragón escarlata, hermanos, el enemigo, no descansa, hermanos. Y usted y yo tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo, hermanos, aquí con nosotros, hermanos, afuera y aquí adentro, hermanos. Para que podamos, hermanos, tener una consagración a Dios, hermanos. ¿Por qué menciono la consagración a Dios a cada rato, hermanos? Porque es lo principal, hermanos. Porque es lo que nosotros es la idea que usted y yo tenemos que traer, hermanos, todo el tiempo en nuestra mente. La consagración a Dios. Y es importante, hermanos, que pensemos en eso, porque de todo lo contrario, hermanos, estaríamos en peligro, hermano. Cuando una iglesia, hermanos, los miembros no se están consagrando completamente a Dios, son síntomas, hermanos, de que hay una enfermedad grave, hermanos. Y el enemigo, hermanos, va a venir y va a hacer su trabajo, hermanos. Este dragón escarlata, hermanos, de 7 cabezas y de 10 cuernos, estas 7 cabezas y estos 10 cuernos representan su astucia e inteligencia, hermano. Es preciso y es importante que lo entendamos, hermanos. Que entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Que entendamos lo que Juan le estaba diciendo a aquel pueblo, hermanos, que aquel pueblo decía: yo quiero saber más. ¿Qué es lo que tienes ahí? Y buscaban, hermanos, la manera de poder saber más. Y usted y yo, hermanos, tenemos la escritura. Usted y yo, hermanos, escuchamos prédicas. Usted y yo, hermanos, nos reunimos para poder edificarnos. Pero ¿cuál es la respuesta, hermanos, a esa edificación que estamos recibiendo? Otra vez, hermanos, estoy consagrándome totalmente a Dios. Haciendo eso, hermanos, consagrándonos completamente a Dios, así, imitando al pueblo de Israel, hermanos, imitando a esta mujer, hermanos, que estaba vestida del sol, al pueblo de Israel, al Israel, hermanos, a la promesa que Cristo trajo, hermanos, a nuestras vidas. Imitando eso, hermanos,
vamos a tener, hermanos, calidad de vida espiritual con una consagración, hermanos, completa a nuestro Dios. Y estaremos viviendo, hermanos, una vida completa a Dios. Por eso, hermanos, es importante que usted y yo, hermanos, consideremos, hermanos, lo que estudiamos, lo que hablamos, lo que escuchamos, y que lo pongamos en práctica, hermanos, en nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual, hermanos. Porque llega el momento, hermanos, en que nos señalan, pero nace una pregunta ahí, hermanos. Recuerdan también, hermanos, nos señalan. Cuando te señalan, ¿qué ven en ti, hermanos? ¿Qué ven en mí? Cuando nos visitan, hermanos, ¿qué ven en mí? ¿Qué ven en nosotros? Necesitamos, hermanos, enfocarnos al 100%, hermanos, no a un 50%, no a medias, porque Dios no quiere un servicio a medias. Dios quiere un servicio completo, hermanos, una consagración a Él completamente, hermanos. Una consagración a medias, hermanos, déjeme decirle que no sirve de nada, hermano. Para Dios, hermanos, no sirve de nada. Usted, hermanos, y yo necesitamos prepararnos desde nuestro hogar. No venir y prepararnos aquí, hermanos. Aquí debemos de llegar preparados, hermanos, para poder poner atención, para poder estar sentado, hermanos, y para poder escuchar el mensaje y para poder, hermanos, entregarle esa consagración a Dios. Mire, hermanos, si nosotros, hermanos, si Dios nos da 24 horas al día, note esto, hermanos, si Dios nos da 24 horas al día, eso da un total de 8,760 horas al año, ¿verdad? 8,760 horas al año. Si usted trabaja 8 horas, hermano, usted trabaja 12, ok, vamos a ponerlo en 8 para que usted pueda entender. Para que todos entendamos. Si usted trabaja 8 horas al día, entonces usted, hermano, está trabajando al año 2,920 horas. Pero también duerme, ¿verdad? También dormimos. Bueno, vamos a agregarle a esta suma las horas que usted duerme. ¿Sí? ¿Cuántas horas duerme? 8. La ponemos en 8, hermanos. 8 horas, ok, usted duerme 8 horas. Igual, las 8 horas del trabajo, las 8 horas de dormir, son 2,920 horas al año. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué hacemos con las otras 2,920 horas? Bueno, usted me podría decir ahorita, las horas de la reunión, hermano, apúntemelas ahí. El domingo es doble servicio, ¿cuántas horas son? El miércoles, el viernes. Muy bien, agréguelas. ¿Cuántas horas restan, hermanos? Son 6 horas, hermanos, las que nos reunimos toda la semana. ¿Usted cree que es suficiente, hermanos, para poderle entregar una consagración completa a Dios? ¿Es
suficiente, hermanos, si nosotros venimos con una consagración completa a Dios. Sí es suficiente. Pero si no viene, hermanos, con una consagración completa a Dios, no es suficiente. Entonces usted tiene que ver, hermanos, las horas que está durmiendo, las horas que está trabajando, robarle horas, desvelarse más, robarle horas a su trabajo para poder consagrarse al 100%. ¿Verdad, hermano? Para poder consagrarnos al 100%. Y si lo hacemos en un porcentaje, hermanos, al año, hermanos, le entregamos un 3.6% de servicio a Dios. Entonces, hermanos, es importante saber que el enemigo, hermanos, siempre está al pendiente de usted, porque esa mujer, hermanos, es el pueblo de Israel, mas como ya no pudo con esa promesa, el enemigo, el dragón escarlata, ya no pudo con esa promesa, hermanos, se fue detrás de su descendencia. Y esa descendencia somos usted y yo. Ese dragón escarlata anda detrás de usted y de mí, hermanos, buscando la hora, buscando el momento para devorarnos, hermanos. Porque como no pudo con la promesa que es Cristo, ahora, hermanos, está con nosotros. Y anda detrás, hermano, esperando a que usted se duerma en la reunión, esperando a que usted la piense 2 veces para venir a la reunión, esperando a que usted, hermano, falta 1 hora para salir del trabajo, hermano, pero usted le quiere agregar 1 hora extra al trabajo, pero el patrón ya le dio salida, pero mejor usted prefiere ganarse un pesito más y darle lugar al dragón, hermano. El trabajo es considerable, hermano. Dios lo considera. Pero no podemos descuidar un mandamiento para cumplir el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Si no puedo descuidar un mandamiento para ocuparme del otro, ¿qué tengo que hacer entonces, hermano? Necesitamos, hermanos, ser llenos del conocimiento y de la sabiduría y de la inteligencia que Dios nos da, y el Espíritu Santo, hermanos. Y necesitamos, hermanos, que andemos como es digno del Señor. Y necesitamos agradarle en todo, hermanos, para no darle lugar al enemigo. Es clara, hermano, es clara la Escritura es clara. No podemos quitarle, no podemos ponerle, hermanos. Lo único que tenemos que hacer y que está entre en medio, hermanos, es cumplir. Cumplir, hermanos, la palabra. Cumplir lo que Dios nos está diciendo. Cumplir, hermanos, lo que el apóstol Pablo está aconsejándonos que hagamos. No estaba amonestando a los que navegaban con él, hermanos, por las consecuencias. Cada vez que un hermano, que una persona se para en el púlpito para poder expresar, hermanos, la palabra de Dios, para poder predicar, hermanos, usted está escuchando el consejo de Dios. Usted está escuchando amonestación de parte de nuestro Dios, hermanos, para que usted tenga cuidado
de las consecuencias que pueden llegar a su vida si usted se duerme, hermano. Es interesante, hermano, saber que con solamente pestañear, hermano, se nos acaba todo, hermano. Porque son 7 cabezas, hermanos, y 10 cuernos. Tiene cómo, hermanos. No tiene la corona de victoria, pero sí tiene cómo darnos batalla, hermano. Pero si usted quiere mantenerse fuerte, si usted quiere mantenerse victorioso, hermanos, usted tiene que cumplir. Usted tiene que estar despierto. Usted tiene que estar atento. Usted tiene, hermanos, que cumplir los requisitos que Dios pide para que podamos lograr, hermanos, y alcanzar la victoria segura. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de poner por obra, hermanos, lo que hemos escuchado. Tenemos que ponerlo por obra, hermanos. A veces, hermanos, escuchamos temas, las mismas, a cada rato, hermanos, temas seguidos, hermanos. Pero el escritor a los hebreos, hermano, estaba amonestando a la iglesia a cada rato y de la misma manera. El escritor a los hebreos les decía que no dejando de congregarse, y no dejando de congregarse, y no dejando de congregarse, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque lo estaban haciendo, hermanos. Porque estaban dejando de congregarse, porque se estaban durmiendo, porque no estaban consagrándose espiritualmente y completamente y al 100% a Dios. Y es necesario, hermanos, es necesario que la iglesia escuche la exhortación de Dios y que la iglesia, hermanos, escuche el consejo, hermanos, de Dios. Y que escuchemos también, hermanos, lo que nos rodea. Porque lo que nos rodea, hermanos, usted es la descendencia, hermanos, de esa mujer. Usted y yo somos la descendencia de esa mujer. Entonces, hermanos, a usted y yo no lo anda siguiendo cualquier cosa, hermano. A usted, hermano, y a mí nos está siguiendo el dragón para devorarnos a la hora que a él le dé hambre, hermanos. Cuando usted esté dormido, cuando usted busque tiempo en otras cosas, cuando usted invierta tiempo en otras cosas, hermano, que no le van a traer beneficio espiritual. El beneficio espiritual, hermanos, lo tenemos por medio de la sabiduría de Dios y por medio de la oración. Y es un gran privilegio, hermanos, tener la oración. Es un gran privilegio, hermanos, poder platicar con Dios. Es un gran privilegio, hermanos, poderle contar nuestras cosas a Dios. Porque no solamente Dios nos escucha, hermanos, sino que también nosotros escuchamos a Dios, hermanos. Y eso es importante para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer, para que nosotros sepamos en la situación que me encuentro y para que yo sepa identificar lo que me está sucediendo, para que yo sepa identificar lo que está mal en mi vida, lo que estoy haciendo mal en mi consagración personal. Y así identificarlo, hermanos, y darle solución. Y si usted y yo le damos solución, hermanos, vamos a hacer una iglesia fuerte. Fuerte, hermanos.
que es lo que Cristo quiere, hermano. Cristo ya nos vino a dar el ejemplo. Cristo, hermanos, ya hizo su trabajo. Cristo, hermanos, ya murió por nosotros. Usted y yo tenemos la encomienda de trabajar espiritualmente, hermanos, para el crecimiento espiritual y la consagración personal, pero también tenemos la obligación y el trabajo, hermanos, de salir y predicar, hermanos. Predicar el Evangelio con palabras, hermanos, o calladitos, con su comportamiento, con su consagración personal. Y con eso basta, hermanos, para poder predicarle a la gente de afuera, hermanos. Para que cuando lo señalen, hermanos, para que cuando nos señalen, digan, ese es un cristiano que verdaderamente está consagrado a Dios. Verdaderamente. Porque puede ser lo contrario, hermano. Y lo contrario es, este es un cristiano que se consagra a un 50-50. Eso también se ve, hermano. Se nota, hermanos, desde lejos. Se puede olfatear, hermanos. Por eso es importante que usted y yo nos preocupemos por nuestra consagración personal, para que este dragón escarlata que vimos el día de hoy, hermanos, no se nos aparezca de repente, hermanos, y acabe con nuestra vida y nos arrebate, hermanos, la salvación. Porque la salvación ahí está, hermanos. La salvación no se va. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros la abandonamos. Nosotros nos alejamos. Nosotros la dejamos por allá, hermanos, la salvación. La salvación permanece firme. Nosotros somos los que lo abandonamos, hermanos. Es importante, hermanos, que consideremos esto para poder ser una iglesia fuerte, hermanos. ¿Alguien tiene una duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar para enriquecer el estudio, hermanos? Será bien recibido.